Bien, bueno, entonces damos inicio a la defensa de tesis de Jacqueline. Adelante, por favor. Buenas tardes, distinguidos sinodales, docentes y acompañantes. Hoy presentaré mi trabajo de grado titulado Significados del tema de subespacio vectorial en el currículum impartido y aprendido de una licenciatura en matemáticas. Este trabajo forma parte del programa de maestría en matemática educativa con orientación en nivel superior y se realizó bajo la dirección de la doctora Judith Hernández, la doctora Pele Montelongo y la doctora Darly. Bien, para contextualizar el estudio, se revisaron diversas investigaciones en torno a la enseñanza y aprendizaje del álgebra lineal y sobre la construcción de significados de un contenido matemático. Bien, comenzando con el aprendizaje del álgebra lineal, se menciona que aunque esta materia se requiere un pensamiento abstracto y razonamiento matemático, muchos estudiantes suelen enfocarse en la memorización de procedimientos y algorítmicos, en lugar de desarrollar una comprensión de los conceptos. Además, la presentación abstracta y formal de esta materia ocasiona dificultades en las comprensiones por parte de los estudiantes. Y se suelen presentar confusiones entre diferentes representaciones de un mismo objeto matemático. Este tipo de situaciones originan dificultades conceptuales y cognitivas, por ejemplo, cuando se confunden un objeto con sus representaciones y también obstáculos conceptuales. Ahora, referente a la enseñanza, en el álgebra lineal se menciona la importancia del conocimiento del profesor, cómo influye en el aprendizaje. Y se menciona que la forma en que el profesor concibe y organiza su enseñanza influye directamente en el aprendizaje del estudiante. En relación con ello, la aplicación a contextos relevantes puede propiciar una mejora en la comprensión, así como la instrucción intencional y el uso de secuencias didácticas innovadoras. Ahora, con respecto al aprendizaje, pero ahora particularmente en el espacio y subespacio vectorial, se menciona que la organización de las operaciones de la estructura de espacio vectorial no es trivial para los estudiantes cognitivamente. Y se suelen presentar obstáculos didácticos entre los que se encuentran, por ejemplo, que el espacio vectorial se lleva a una mera memorización de los axiomas que lo definen y obstáculos epistemológicos como los que se encuentran en el obstáculo del formalismo, confusiones entre las representaciones y establecimiento de hipótesis incorrectas sobre el espacio vectorial. Además de dificultades, errores y concepciones erróneas, por ejemplo, procedimientos incorrectos para determinar que un conjunto es espacio vectorial, confusiones entre la base y el conjunto generador de un espacio, entre otras. Y en lo que respecta a la enseñanza, se menciona que el utilizar conjuntos y operaciones binarias no tradicionales puede promover a una mejor comprensión de la estructura de espacio vectorial, así como el utilizar una conexión geométrica y un enfoque visual para esta estructura. También se menciona la importancia de la vinculación del espacio vectorial con la estructura del campo, la cual forma parte de su estructura conceptual. Ahora, en relación con los significados de un contenido matemático escolar en los diferentes tipos de currículum, se menciona que los significados que los estudiantes asignan a los contenidos matemáticos están determinados por la enseñanza. De ahí la relevancia de hacer la comparación entre aprendizaje y enseñanza. También se menciona la importancia del contexto en la construcción de los significados.
Y la variación de los significados que los estudiantes asignan a los contenidos matemáticos depende de la formalización y profundidad con que se aborden estos conceptos. Y también se generan multiplicidad y desconexión entre los significados. También se reporta que hay debilidades en la formalización de los conocimientos transmitidos, lo cual está relacionado con lo anterior. Y para el caso particular de subespacio vectorial, Cuadro y colaboradores en 2011 encontraron diferentes imágenes conceptuales que los estudiantes asocian a subespacios de Rn. Estas imágenes conceptuales son como objeto geométrico, objeto algebraico y parte de un todo. Bueno, con ello identificamos que el espacio y subespacio vectorial resulta difícil de comprender para los estudiantes, lo que obstaculiza su proceso de aprendizaje. Además, las concepciones erróneas interfieren en el aprendizaje de nuevos conceptos y obstaculizan un aprendizaje significativo en general en matemáticas y particularmente en álgebra lineal. Además, la multiplicidad de significados puede crear una desconexión entre ellos y por lo tanto provocar una deficiencia en la comprensión. Entonces, con ello se identifica que si bien para un concepto matemático hay una multiplicidad de significados, para el subespacio vectorial hay una multiplicidad de significados que aún no ha sido explorada y descrita. Con ello surge la pregunta de investigación de este estudio, que es ¿cuáles son las coincidencias y diferencias entre los significados asociados al contenido matemático escolar de subespacio vectorial que se potencian en el currículum impartido y aprendido de un curso de álgebra lineal de una licenciatura en matemáticas? Y para dar respuesta a esta pregunta de investigación se estableció el objetivo general de justamente realizar esta descripción de las coincidencias y diferencias entre los significados que se potencian en el currículum impartido y en el currículum aprendido. Y para llevar a cabo este objetivo general se realizaron 4 objetivos específicos. Los primeros 3 consisten en identificar y organizar los significados del subespacio, primero de referencia, en el desarrollo histórico del concepto, en el 2 los potenciados por el profesor al impartir el tema, y en el tercero los aprendidos por los estudiantes al llevar el tema. Y como cuarto objetivo se tuvo realizar la comparación entre estos significados obtenidos en los objetivos anteriores. Y bien, las nociones que sustentan este estudio, como se ha ido mencionando en la presentación, primero es la noción de currículum, que consideramos la propuesta por RICO en el 2016, considera el currículum como toda actividad que considere el hecho de planificar una formación, articulando principios ideológicos, pedagógicos y psicopedagógicos. Y con ello consideramos la tipología propuesta por Alsina en el 2000, que establece que existen 4 tipos de currículum: impartido, aprendido, potencial y oficial. Como se ha ido mencionando, en este caso consideramos únicamente el currículum impartido, que son todas las actividades que el profesor desarrolla en el aula de clases, y el aprendido, que es lo que el estudiante ha aprendido de las clases, distinguiendo la retención o el olvido de lo aprendido. Y la otra noción central es la noción de significado, y en este caso consideramos también la propuesta por RICO en el 2016, que determina que el significado de un contenido matemático se da por 3 dimensiones. La dimensión de estructura conceptual, que son todos los aspectos formales de los contenidos matemáticos. Los sistemas de representación, que es el conjunto de notaciones, símbolos e imágenes que expresan un concepto. Y el sentido o modos de uso, que son todos los contextos y modos de uso en que se expresa un concepto. Ahora, estas dimensiones del significado tienen a su vez componentes. La estructura conceptual se compone por el campo conceptual, que considera hechos, conceptos y estructuras conceptuales, y el campo procedimental, destrezas, razonamientos y estrategias. Luego, en la dimensión de sistemas de representación, consideramos que el subespacio vectorial se puede expresar en un registro algebraico, gráfico, simbólico y verbal,
y a su vez se pueden realizar operaciones entre registro de creación, transformación sintáctica variante, transformación sintáctica invariante y traducción entre sistemas. Y finalmente, en la dimensión de sentido o modos de uso, consideramos los contextos propuestos por PISA en 2021, que son científico, ocupacional, personal y social. Ahora, este estudio es de corte cualitativo descriptivo, dada la naturaleza que se analizó, que son los significados, y dado el objetivo del mismo, que es tal cual describir. El diseño metodológico con que se llevó a cabo se presenta a continuación. Para los primeros 3 objetivos, que consisten en identificar y organizar los significados de referencia, los potenciados por el profesor y los impartidos por los, aprendidos por los estudiantes, se llevó a cabo mediante un análisis de contenido de Bernet 2013. Esto, para el objetivo 1, se utilizó el análisis de textos, en el objetivo 2, una observación de clases no participante, y para el objetivo 3, una encuesta. Ahora, los instrumentos que se utilizaron fueron, en el caso de los 3 objetivos, fichas de registro, y para el objetivo 2, además, una audio-videograbadora, y para el objetivo 3, un cuestionario de conocimiento. Con ellos se obtienen significados del subespacio vectorial de referencia, impartidos y aprendidos, respectivamente, y con ellos se identifican similitudes, diferencias, tendencias y relaciones. A partir del análisis comparativo, mediante un análisis cualitativo y utilizando matrices de comparación. Para llevar a cabo el análisis de contenido, los corpus que se eligieron para los objetivos, en el caso del objetivo 1 se seleccionaron 2 artículos de Dorier en 1995 y en el 2000. Se consideró la elección de estos artículos ya que la información que tienen se considera relevante para el objetivo que se tiene, que es de la génesis del subespacio vectorial. Para el objetivo 2, el corpus consiste en 4 sesiones de clase de un profesor de álgebra lineal referentes al espacio y subespacio vectorial. Y para el objetivo 3 consiste en las respuestas de 8 estudiantes de licenciatura en matemáticas de la UAS que cursaban álgebra lineal 1 a respuestas a un cuestionario de conocimiento de 14 incisos asociados al subespacio vectorial. Y para la planificación y recogida de datos, como se mencionó anteriormente, se utilizaron fichas de registro. El diseño que se utilizó es el que se presenta a continuación, en la que selecciona la unidad de registro, su respectivo código, y en este caso se analiza a partir de las dimensiones del significado. Esta ficha de registro se utilizó para el objetivo 1, que es identificar los significados en el desarrollo histórico. En la parte de hasta el final tenemos una fila de significados donde se determina según la unidad de registro. Y para los objetivos 2 y 3 se utilizó una ficha análoga. Lo único que cambia aquí es que se añade una columna de significado de referencia donde se identifica con el objetivo anterior. Y para la transcripción de los datos y construcción del libro de significados, pues se selecciona una unidad de registro que se considere importante o relevante. Y para la codificación, en el caso del objetivo 1, se codifica con A02 o 01, dependiendo del número de artículo, seguido de la página, el número de párrafo y el renglón donde se encuentra dicha unidad de registro. Para el caso de las sesiones del profesor se codifica con la letra S seguida de un número que identifica el número de sesión y posteriormente el intervalo de tiempo en que se encuentra dicha unidad de registro en el video. Y para el caso de los estudiantes únicamente se codifica con la letra E seguida del número de estudiante y con la letra respectiva al inciso de esa respuesta. Ahora, para la explotación de los datos, en el caso de los corpus de los documentos
y de las sesiones del profesor se selecciona unidad de registro relevante, y en este caso, para el análisis se realiza una coloración en los elementos de la estructura conceptual, del campo conceptual y campo procedimental, como se puede apreciar, dado que estas tal cuales son transcripciones. Y posteriormente, una vez identificados los elementos, se realiza el llenado en los elementos correspondientes, y para el caso de sistemas de representación se identifica qué registros hay y qué operaciones se llevaron a cabo y el contexto en el que se sitúa dicha unidad de registro. Y en el caso de las producciones de los estudiantes, dado que son copias escaneadas, en este caso únicamente se identifican los elementos presentes y posteriormente se realizó el llenado en la ficha de registro. Ahora, en lo que respecta al análisis comparativo, se utilizaron 5 matrices de comparación que comparan los significados de referencia entre el profesor y los estudiantes, el campo conceptual, campo procedimental del profesor con los estudiantes, los sistemas de representación en que se encuentra el subespacio vectorial y entre profesor y estudiantes, y los contextos en los que se puede situar un contenido. Para la interpretación de resultados, en este caso, se realiza un llenado de las matrices de comparación, tachando aquellos elementos que se encuentran presentes. Por ejemplo, este es el ejemplo de la matriz de comparación de los significados de referencia, y en este caso se tacha dependiendo si ese significado se encuentra presente ya sea en el profesor o en los 8 estudiantes. Además, para este caso se realizó una colorimetría dependiendo la frecuencia con que se citan esos significados. Ahora, con respecto a los resultados, les voy a mostrar primero los que obtuve de referencia, posteriormente los asociados al currículum impartido, luego al currículum aprendido y finalmente las coincidencias y diferencias. Bien, en el análisis de contenido del desarrollo conceptual de subespacio vectorial se determinaron 3 significados de referencia. El primero, vamos a identificar al subespacio vectorial como sistema lineal cuando en la estructura conceptual se cita una red de axiomas o el subespacio se define mediante propiedades operativas. En cuanto a los sistemas de representación, cuando predominan registros simbólicos y algebraicos, y respecto al sentido modos de uso, cuando se sitúa en un contexto científico dentro del álgebra lineal. El segundo significado que se determinó a través del análisis de contenido fue el subespacio como objeto unificador. Y en este caso, vamos a identificar al subespacio como objeto unificador cuando en la estructura conceptual predomina el campo conceptual, especialmente en el nivel de estructuras conceptuales, donde el subespacio integra nociones fundamentales, permite reconocer relaciones estructurales entre los conceptos. En la dimensión de sistemas de representación, en este caso no se privilegia un registro en sí, sino las relaciones que se puedan llegar a establecer. Por ejemplo, que se utilicen mapas conceptuales para establecer relaciones entre conceptos. Y en la dimensión de sentido, modos de uso, cuando se proyecta a contextos intramatemáticos. Y finalmente el tercer significado que se determinó a partir del análisis es el subespacio como objeto generalizador. Y en este caso vamos a identificarlo cuando en la estructura conceptual se prioriza en el campo conceptual a nivel de estructuras conceptuales. Y este concepto se orienta a trascender de lo particular para alcanzar una visión estructural. Y en lo que respecta al campo procedimental, se prioriza a nivel estrategias y razonamientos, y el subespacio aquí funciona como un modelo de generalización que engloba múltiples casos bajo la linealidad. En lo que respecta a sistemas de representación, aquí hay una variedad de representaciones, y en la dimensión de sentido modos de uso hay una proyección a contextos tanto intra como extramatemáticos.
Ahora, como mencioné anteriormente, en la literatura se identificaron imágenes conceptuales propuestas por Wagro y colaboradores en 2011, que es como parte de un todo, objeto algebraico y objeto geométrico. Y en este caso, realizamos la articulación a la noción de significado, y esto lo consideramos posible. Artig en 2018 menciona que el significado se puede expresar con diferentes términos, por ejemplo, con concepciones o en este caso imágenes conceptuales. Entonces, estos los añadimos a los significados de referencia. Ahora, los significados identificados en el currículum impartido se organizaron a través de un mapa conceptual que contiene las dimensiones del significado. En este caso, en el discurso del profesor en lo que respecta al campo conceptual, logramos identificar que asocia conceptos como grupo abeliano, campo, conjunto no vacío, con operaciones de suma y producto por escalar que las concibe como funciones y a su vez lo relaciona con proporcionalidad. Estas funciones cumplen con propiedades de linealidad, cerradura, conmutativa, existencia de inverso y existencia de neutro, y formando así la estructura del espacio vectorial que considera un subconjunto con las mismas operaciones y mismas propiedades, formando así el subespacio vectorial. Ahora, en lo que respecta al campo procedimental, algunas de las destrezas que se identificaron en el discurso del profesor es que formula propiedades del producto por escalar, demuestra igualdad de funciones, efectúa cuentas paso a paso y aplica leyes del campo en contextos abstractos. Luego, a nivel razonamientos, el profesor traslada las propiedades del campo al espacio vectorial y reconoce que las propiedades se heredan del campo, y además argumenta que la validez proviene de las propiedades y no de la naturaleza en sí de los objetos. Y finalmente, a nivel razonamientos, identificamos que utiliza definiciones equivalentes del subespacio para demostraciones, demuestra idas y regreso paso a paso y utiliza ejemplos y contraejemplos concretos. En lo que respecta a sistemas de representación, identificamos que el profesor utiliza los registros verbal, simbólico y algebraico y realiza las operaciones de creación, transformación sintáctica invariante y traducción. Aquí hay un ejemplo del registro verbal y simbólico algebraico. Y finalmente, en la dimensión de sentido, modos de uso, el discurso del profesor se centra en un contexto tanto científico como ocupacional, pero dentro de un ámbito matemático. Ahora, al igual que lo anterior, los significados de los estudiantes se organizaron a través de un mapa conceptual también. En este caso muestro los significados del estudiante E7. Y igual, en las dimensiones, en el campo conceptual, el estudiante asocia los conceptos de grupo, grupo abeliano, campo, escalares, operaciones, suma y producto por escalar. Y en este caso, este estudiante sí lo asocia a las operaciones a funciones, que cumplen propiedades de cerradura, asociatividad, conmutatividad, existencia del neutro, invertible, distributividad, y en este caso asocia también otras que son simetría, antisimetría, reflexividad y transitividad. Otros de los conceptos que asocia a la estructura son el concepto de anillos, conjunto y subconjunto. Con ello forma la estructura de espacio vectorial y posteriormente su espacio vectorial. Ahora, en lo que respecta al campo procedimental a nivel de destrezas, este estudiante organiza estructuras algebraicas, identifica la utilidad del subespacio en otras áreas y comprueba cerradura de la suma de producto por escalar. A nivel razonamientos, compara dimensiones e infiere subespacios por contención, aunque cabe mencionar que este razonamiento es incorrecto, está ahí marcado en rojito. Y a nivel estrategias, ejemplifica una realidad física con R3
y utiliza corolarios cortos para demostrar para determinar un subespacio vectorial. Ahora, en sistemas de representación, este estudiante recurre a los registros verbal, simbólico, algebraico y gráfico y realiza operaciones de creación, transformación sintáctica invariante, transformación sintáctica variante y traducción. Y en este caso podemos apreciar algunos ejemplos en que recurre a registros verbal, gráfico, simbólico, algebraico y de operación. Y finalmente, en lo que respecta a sentido modos de uso, se centra en un contexto científico y ocupacional. Científico en el ámbito matemático, y en este caso ejemplifica el estudiante al subespacio en áreas, en movimiento de aviones, en desplazamiento de vectores y en tecnología. Y uno de los ejemplos que utiliza en el ámbito matemático es que concluye que R2 es subespacio de R4. Sin embargo, pues esto, como se mencionó anteriormente, lo argumenta por contención, pero es incorrecto. Ahora, en cuanto a los resultados del análisis comparativo, las coincidencias principales que se identifican es que en ambos currículos predomina una visión algorítmica del subespacio o axiomatización. Además, se privilegia el registro simbólico y algebraico, y el subespacio se concibe mayormente como sistema lineal y el objeto algebraico. Y entre las diferencias relevantes se encuentra que en el currículum impartido emergen frecuentemente significados como objeto unificador y objeto generalizador. Aunque este no es el más frecuente, dada lo que se mencionó anteriormente, sí, estos significados sí se potencian frecuentemente también. Mientras que en el currículum aprendido es escaso o nulo en algunos casos. Otra de las diferencias encontradas es que en el currículum aprendido se centra mayor énfasis en destrezas y en el impartido en razonamientos y estrategias. Además, en el currículum aprendido se ejemplifica el subespacio en contextos científicos y ocupacionales dentro y fuera de las matemáticas, mientras que en el currículum impartido prevalece solamente en un ámbito matemático, intramatemático. Y en el currículum impartido no se emplean representaciones gráficas, en el aprendido tampoco, a excepción únicamente del estudiante de 7, que fue el que se mostró aquí. Ahora, con ello, bueno, en las conclusiones generales, como se mencionó, el profesor, bueno, asociado a las dimensiones del significado, el profesor se sitúa en niveles superiores que se asocian a conceptos y estructuras conceptuales y razonamientos y estrategias, mientras que los estudiantes mayormente se centran en hechos y destrezas. Ahora, el predominio del registro simbólico algebraico pudiera limitar la construcción de significados. Con esto no queremos decir que en el caso de ambos currículos no se tenga un conocimiento en sí de los registros, sino que no recurren a ellos. Y cabe mencionar aquí que pues para ciertos subespacios vectoriales abstractos pues resulta imposible recurrir a este otro registro, que en este caso es el grado. Ahora, el predominio de la axiomatización en el discurso del profesor sugiere una tendencia a concebir el subespacio como sistema lineal y objeto algebraico. Sin embargo, esta orientación no quiere decir que sea mala, sino que es necesaria, y habría que ligarse también a los objetivos de la formación de los estudiantes, ya que son estudiantes de licenciatura en matemáticas. Entonces, aunque se predomina la axiomatización, se cita muy frecuentemente o se evoca al significado del subespacio como objeto unificador y generalizador. Sin embargo, en los estudiantes no se vio reflejado esto. Ahora, en los contextos que se situaron, el profesor se sitúa nuevamente en un contexto científico intramatemático, y esto yo considero que también tiene que ver con las necesidades de la formación de los estudiantes.
Nuevamente, no quiere decir que no se tenga un conocimiento en sí de otros contextos del subespacio, sino que tal vez para la formación de los estudiantes no se requiere. Y bueno, con este estudio, uno de los aportes principales es que se identificaron 3 nuevos significados del subespacio vectorial, como sistema lineal, objeto unificador y objeto generalizador, y su respectiva caracterización asociada a las dimensiones del significado, por lo que se confirma la multiplicidad de significados del concepto y además se asocian a los paradigmas del álgebra lineal. Una de las limitaciones que se identifica aquí es que, dado que para las producciones de los estudiantes se aplicó un cuestionario de conocimiento y las producciones fueron escritas, para el caso específico de los contextos, muchos estudiantes sí recurren a ejemplificar el subespacio en otras áreas. Sin embargo, el hecho de que sea una producción escrita no nos deja ver más allá si en realidad este conocimiento es significativo o es simplemente superficial. Con ello, pues bueno, da la posibilidad de ampliar este estudio a otras áreas como ingeniería, física, economía, computación, y también la posibilidad de replicar este estudio utilizando otro instrumento, por ejemplo, una entrevista. Y bueno, sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Y gracias a mis sinodales y revisores y asesores. Bien, le agradecemos a Jacqueline y entonces vamos a iniciar el proceso de la sesión de preguntas. Entonces vamos a comenzar con el doctor Eduardo Carlos Briceño, por favor. Adelante. Primero aquí felicidades por la presentación, está muy transparente. Las animaciones excelentes. Bueno, te felicito por el trabajo. Bueno, voy a hacer dos preguntas. Y bueno, había más, pero voy a agarrar las más difíciles. Jackie, mira, creo que el trabajo problematiza los significados de los espacios vectoriales. Entonces, la pregunta es, ¿qué y cómo se enseña eso, no? ¿Y qué y cómo se enseña lo que les indaga a través de los currículums en el partido y en la teoría, ¿no? Al final se concluye y en otros trabajos sobre este marco teórico, la multiplicidad de significados influye mucho en este qué y cómo se enseña, ¿no? Y bueno, yo me retrocedo a mi época de estudiante cuando me enfrenté a álgebra lineal y el problema que tuve, primero entenderlo como un objeto algebraico, toda la simbología de axiomática, todo eso. Y lo último era la otra parte, cuando ya empezaba a comprender eso, la otra parte de la generalización, llevarlo a la generalización. Yo te quería preguntar, desde lo que tú has analizado aquí, ¿cómo se ve este concepto de la generalización del espacio vectorial a través del análisis de estos dos productos? Esa sería la primera pregunta. Bueno, el hecho de determinar el significado como objeto generalizador influyó en 2 factores. Que primero se realizó, pues ahí la lectura de varios artículos, y en segundo, el nombre asignado también tuvo que ver con las clases que observé. Entonces, ahí en el discurso del profesor frecuentemente se evoca
a ver el álgebra lineal, bueno, en este caso, perdón, el espacio vectorial, como un todo, y frecuentemente se mencionaba como todo se trata de esto. Entonces, eso como que influyó en este hecho, y se evoca principalmente sobre eso, cuando se recurre como a hablar de más cosas que se pueden ver desde el espacio vectorial. Yo veo que a mí me costó entender todo, esta segmentación que puede abarcar todo. Y a mí me encuentro allá un caso atípico de cuidado. Es cierto. Lo mencionas ahí, por algo. Entonces, yo me preguntaba si este estudiante logró de esta vista la generalización del concepto de espacio. Bueno, el estudiante 7 es uno de los, nada más fueron dos, los que recurren al subespacio como objeto generalizado, pero eso se identificó a partir de unas preguntas que no eran como resolver matemáticamente, sino preguntaba cómo, como que con qué se asociaba. Entonces, este estudiante hizo así un texto enorme donde decía, pues, son muchas cosas, o todo se trata de esto, todo lo podemos ver así. Entonces, creo que sí. Sin embargo, en el quehacer matemático también tendría que ver. O sea, verbalmente, o escritura, como que se siente que sí lo consigue, pero en lo matemático Es el único cultural. es el único que Y llama la atención que para mí no está esa representación. Y es, yo no sé qué hacer después. Ahorita de veras, con todo lo que es la tecnología, son autónomos estudiando, y ahí es el indexo, el grafo. Yo me pregunto si eso apoyó la generalización, porque yo sentía como estudiante que necesitaba ese registro para entender más la parte general. Lo que pasa, perdón, Sí, no. adelante. Lo que pasa es que durante en el discurso y también en algunas producciones de los estudiantes, sí se hace alusión a registros gráficos, pero en este caso consideramos tal cual la ejecución del registro. Entonces nada más fue el único que la realizó. Por eso mencionaba que no es que se tenga un desconocimiento sino que a lo mejor no fue necesario, o a lo mejor, o sea, se menciona, por ejemplo, rectas, planos y planos. Entonces, a lo mejor con eso se considera que no es. Ok, ya, la tercera pregunta. Es para la cuarta, ¿no es cierto? La tercera pregunta es que yo sé que es maestra de secundaria. Y yo siento que te quería preguntar esto ya como curiosidad. ¿Tú sientes que en secundaria existe al menos nociones de conceptos de espacio vectorial y subespacio vectorial? Sí. Sí, y creo que como hiciste un trabajo de investigación, estarían ahí cuáles y bueno, eso. Bueno, pues desde que se ven, bueno, principalmente en los sistemas, que se ven a partir de segundo grado, sistemas de ecuaciones lineales. Pero, o sea, se ve tal cual, pues, el objeto en sí, pero ahí está. O sea, finalmente ahí está implícito. O sea, no puedo llegar con los estudiantes y decirles, es forma un subespacio vectorial, sí, pero un poquito guiado hacia la como idea, genios. hacia la idea del espacio. Mande. O sea, ¿qué harías tú? O sea, sí. Vemos rectas y esto, pero ¿qué procedimientos, o sea, desde el marco teórico, qué parte procedimental o razonamientos se podrían hacer como en tratar de meter la idea de noción? Pues yo creo que de ya me voy a resaltar desde primero, que se ve la proporcionalidad directa. O sea, desde ahí, desde más que nada, yo siento que entender la relación
que se establece entre dos variables, pero cuando se trata de proporción lineal. Y pues también igual recurriendo al registro gráfico que, no sé, que identifiquen, por ejemplo, que cuando se trata de una proporcionalidad directa que tenga que pasar por el... Y ahí está la propiedad. Se pueden ver las propiedades aquí. De forma... Sí, De forma, sí. sí. Claro, claro que Sí. no vamos a enseñar eso. Lo que pasa es que como parte de tu práctica docente, este es un trabajo superior. Y desde la investigación en matemática educativa, desde la suma de la misma suma, la estructura de una suma, tiene un aspecto variacional. Sí. Yo me preguntaba en secundaria, de haber nociones hacia el álgebra, porque la gran problemática que estamos teniendo ahorita es este enfrentamiento de entender la parte simbólica, axiomática, y se complica cuando entienden esa parte. Ahí están ahí batallando con la parte simbólica. Y yo siempre ahorita estaba preguntándome qué tan importante es enseñar nociones desde antes, porque cuando vienen a la universidad pues sí tienen un conflicto fuerte en cuanto a la relación simbólica, lo que significa matemáticamente. Pues bueno, y aquí yo pues con esto termino, te agradecerte la presentación, felicidades, a la que gracias, maestro. Gracias. Estoy siguiendo el orden de la asignación. Entonces, iniciamos ahora con la doctora Andrea Cárcamo. Adelante, Andrea. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias Jackie por tu presentación. Espéranos un Excelente. segundito. Jackie, ¿podrías apagar tu micro y mejor contestar desde acá? Porque creo que acá se oye mejor. Sí, Listo. Ahora sí, adelante, Andrea. Vale. ¿Me escucharon algo, no? Saludé. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ya. Vale, entonces decía, bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, gracias a Jacqueline por su presentación, muy clara. A mí en lo personal, bueno, álgebra lineal es un tema que me apasiona mucho, tanto enseñar como investigar. Así que agradezco muchísimo su trabajo, ahí lo estoy viendo. Y a ver, con respecto a las preguntas, la primera parte de la pregunta no la escuché muy bien del colega anterior, pero bueno, a ver, espero preguntar algo diferente y complementar. Me gustaría desde primero las implicancias con respecto a la enseñanza del concepto de subespacio vectorial, desde lo que tú ahora investigaste del significado, para enseñarlo tanto en estudiantes de licenciatura, que fue donde te enfocaste, o en otro foco como estudiantes de ingeniería. Perdón, doctora, la pregunta es si fueron de licenciatura, perdón. ¿Repites la pregunta, por favor, Andrea? Que cuáles son las implicancias a partir de su investigación, de sus resultados, cuáles son las implicancias para la enseñanza del concepto de subespacio vectorial, tanto para enseñarlo en un contexto de estudiantes de licenciatura en matemática como en el contexto de estudiantes de ingeniería. Ok, bueno, yo creo que se tiene que primero como que analizar qué tipo de cosas se quieren lograr en los estudiantes y con base en ello, ahora sí que la forma en que se imparte, no sé si respondo, pero por ejemplo, considero que para estudiantes de ingeniería se requiere a lo mejor, por ejemplo, aquí sí recurrir a otros contextos dentro y fuera de la matemática. No sé si respondo, doctor. Sí.
más relevante, o sea, no darle todos los significados. O sea, ¿cuál sería como tu propuesta o consideras que es relevante, por ejemplo, abordar todos los modos de representación independiente del tipo de estudiante? Yo creo que sí es importante porque, bueno, desde los matemáticos en formación, considero que necesitan conocer como la estructura en sí. Y esto implica pues tanto sus representaciones y en el caso, por ejemplo, también, como mencioné, no sé, conjuntos que no sean como usuales, como los de RM a lo mejor, u operaciones que sean también no las, ¿cómo le llamamos? Usuales. Entonces, yo considero eso para los matemáticos y creo que en algún punto también es importante como esos contextos, porque aunque están esos en los primeros semestres de la licenciatura, en algún momento eligen una línea terminal y hay una que es de aplicadas, entonces a lo mejor tendría sentido también ahí. Y pues para los ingenieros, mayormente pues también, a lo mejor creo que los ingenieros tal vez no necesiten como tanta abstracción. A lo mejor para ellos es muy necesario, no sé, subespacios de RN. De hecho, el estudio de Guagro fue de estudiantes de ingeniería y fueron únicamente subespacios de RN. Entonces yo pensaría como que únicamente necesitan recurrir a eso. Muchas gracias. Y ya que mencionaste el estudio de Guauro, el de Guauro y colaboradores, ¿en qué se diferencia tu estudio? O sea, yo sé que hay mucha diferencia, pero ¿cuál destacarías, cuál sería el aporte de tu investigación versus el trabajo de Guauro? Bueno, la noción de imagen conceptual y de significado están asociados. Sin embargo, bueno, los significados que yo básicamente determiné en el análisis conceptual se diferencian con las imágenes que proporciona WAG. Entonces se diferencia en cuanto a, porque realicé una articulación también para tenerlos como referentes. Entonces se diferencia tanto en la estructura conceptual, en los sistemas de representación y en el sentido o modos de uso. Además, bueno, el estudio de Guagro es específicamente para subespacios de RM y bueno, en mi caso es subespacios en general. Sí, o sea, creo que es bueno que lo tengas presente porque por lo menos yo quiero ver un artículo de de tu trabajo, así que para recalcar la contribución. Así que eso sería, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias, Andrea. Y entonces ahora le pasamos la búsqueda con el doctor Esmeralda. Ok. Bueno, antes que nada, felicidades por tu trabajo, felicidades por tu presentación. Me gustó mucho, me gustó el análisis que haces de la clase y de los estudiantes. Creo que contribuye mucho, da mucha información a las diferencias que hay entre el currículum que se imparte y el currículum que aprenden los estudiantes. Mencionaste por ahí que la estructura abstracta no es trivial. ¿A qué consideras que eso sucede? Bueno, se refería ahí específicamente como a las operaciones para definir la estructura de espacio de estudiante. Entonces ahí se refiere a que a lo mejor trabajar con ciertas operaciones como no es fácil o el concebirla como operación binaria. Por ejemplo, me acuerdo que cuando yo cursé, primero teníamos que determinar si era operación binaria o no. Entonces, desde ahí era complejo como entender que básicamente era una función. De entender y demostrar que era función y que con esa sí se puede.
Desde la comprensión de la primera operación, a lo mejor tal vez para operaciones que no son usuales, que todavía no sabemos si con esto se puede. Sí. Bueno, tendré más preguntas sobre eso, pero quisiera indagar en otras cosas. Tú dices que existen mucho más significados de los que se exploran en el currículum, tanto aprendido como impartido. ¿Has identificado que existen otros significados? No, en principio fue que se establece de manera general para todos los matemáticos que hay una necesidad de significado. Entonces, en este momento, como que antes, para el subespacio vectorial que no están como declarados, entonces, ¿Y tú cuáles declararías que son? el sistema lineal, objeto multiplicador, y bueno, en la articulación con las imágenes conceptuales también, como parte de un todo, objeto geométrico y objeto angular. Pues ya no más tengo derecho a las preguntas. No te va a dejar de hacer. Sí, te doy chance. ¿Cuál crees que es la que más hay que trabajar con los estudiantes? Y si tienes alguna estrategia. De generalizador. Porque siento que ahí se ve como tal cual, no, como el establecimiento de las relaciones que hay entre varios objetos humanos. Y para trabajarlos, pues, ahí no estoy seguro. O sea, creo que a veces la intención del profesor como que es esa, desde se ve reflejado desde el discurso o así, pero no siempre como que se logra que, como que lo entiendan o lo signifiquen. Entonces, en cuanto al cómo, no estoy todavía segura de cómo tendría que. Pues muchas gracias. Gracias. Bien, le damos la palabra ay, Dios, ya se me perdió. A la doctora Ofelia Montelongo. Bueno, y aquí, igual quiero comenzar felicitándote por el trabajo y la presentación. Creo que tu trabajo es muy interesante y puede aportar mucho tanto para el área de la matemática educativa como para el profesor, inclusive para los estudiantes. Es muy bueno pues estudiar esto de los significados. A mí me llama la atención que tú identificas estos tres significados en los artículos de Dorier, donde pues él obviamente hace un estudio histórico-epistemológico, ¿verdad? De la génesis y evolución de los espacios vectoriales a lo largo de la historia. Entonces es como un trabajo muy completo. Entonces, en ese sentido, pues, se me hizo bien que los consideras para identificar como estos significados de referencia que le llamas, ¿verdad? Y en la cual, bueno, tú los identificaste y les pusiste cierto nombre, les pusiste, que mencionabas ahorita con el doctor Hernán, como sistema lineal, ¿verdad? Como objeto unificador y como objeto generalizador. Sí, entonces, yo esperaba pues que estos tres, como tú dijiste, fueran la referencia para ver si están presentes tanto en el currículum impartido como en el aprendido, ¿no? Es decir, en el profesor y en los estudiantes. Pero no, como que no me quedó muy clara si estuvieron presentes o no, o que sí o que no, porque tú en cada uno de ellos, pues utilizaste obviamente tu marco y ahí hay como elementos que definen el significado, ¿verdad? De hecho, son tres los que tú nos ponías ahí con el triangulito. Tres significados. Y entonces tú dices, pues si es un sistema lineal, es porque cumple estas tres características y bueno, se diferencian ahí cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, pero yo esperaba como ver cuáles de esos de referencia que tomaste
estuvieron o no presentes tanto en el currículum impartido como en el aprendido. En ese sentido, ¿qué me puedes como decir? ¿Estuvieron presentes o no estuvieron presentes en cachitos o algunos elementos eh, o, o- Ujú, Bueno, en este caso, justamente es un crítico ujú, la matriz de comparación. Entonces, con los que yo identifiqué y con los que la articulación de los resultados de cuadros, ujú, entonces ahí identifico como la presencia, dependiendo si se evoca cierta representación, a cierto contexto ajá, o a ciertas como relaciones que ujú, entonces, en el caso de, por ejemplo, del profesor, ujú, en algún momento se evoca todos los significados de referencia, ujú, solo que algunos se hacen con mayor frecuencia que otros. ujú, Este es el caso, como mencioné, del sistema lineal ujú, y del objeto algebraico. Estos son los más frecuentes tanto en el profesor como en todos los estudiantes. ujú, Pero hay otros, por ejemplo, el objeto generalizador y unificador, que son de los más frecuentes en el discurso del profesor, sin embargo, en los estudiantes es muy escaso o nulo, bueno, por ejemplo, en el caso de los unificadores, es nulo para esos estudiantes. ujú, Entonces, lo que pasa es que ahí, al momento como de determinar estos significados, ujú. bueno, la noción que yo pongo del significado es a partir de las tres dimensiones. Así es. Entonces, por eso defino y dependiendo si vi alguno de esos elementos presentes, Ujú, pues bueno, que está presente o no. En el caso del generalizador, los estudiantes casi tampoco se presentan, pero ahí aparecen porque hacen alusión a, por ejemplo, a registros dicen antes de recta, de plano y por plano. Aunque no lo ejecuten, que en el generalizador es varias representaciones, ujú, aunque no lo ejecuten, alguna de las partes es que mencionen como término que se antoja. ujú. Entonces, sí, pues bueno, ese es el caso. Sí, sí, porque me llamaba pues la atención de estos que tenías de referencia, cuáles habían evidenciado el profesor y cuáles habían evidenciado los estudiantes. Entonces, pues, porque es muy interesante, ¿no? Y luego la comparación de lo que el profesor imparte, bueno, el currículum impartido con el aprendido, ¿verdad? Porque uno como profesor piensa que lo que como uno lo está enseñando, pues así lo están aprendiendo los estudiantes y luego te das cuenta de que no, o sea, de que entendieron otras cosas bien extrañas, ¿verdad? Que tú como profesor no dijiste, pero que ellos, no sé, pues hicieron sí, sus intersecciones, sus conocimientos y ahí ¿cómo le llaman aquí? Imágenes conceptuales o sus esquemas o como se le quiera llamar, ¿no? Entonces, sí es como muy interesante, pues, y a lo mejor rico para el profesor, con el currículum impartido, ver y analizar efectivamente qué es lo que el estudiante está aprendiendo de lo que él está enseñando. Entonces, en ese sentido, pues, se me hace también muy interesante tu trabajo de investigación. Y dejemos que son dos preguntas, entonces tengo que buscar. Y entonces otra cosa que me pareció también muy interesante fue que tú nos presentaste los significados de un estudiante, ¿sí? Eso quiere decir entonces que no todos tienen los mismos significados, ¿no? O sea, entiendo que entonces unos estudiantes lograron ciertos significados, otros. Tú, no será una pregunta bien difícil, pero quiero que más o menos pienses, cuál sería la razón o las razones por las cuales los estudiantes aprenden diferentes significados? Porque el impartido, o sea, fue para todos, ¿sí? ¿Sí me explico? Pero cada quien
se apropió de sus significados. Entonces, ¿tú qué crees o a qué se deba que tengan diferentes significados? Porque es muy interesante, pues hay todos los 8 estudiantes que vas a tener ahí, pues vas a tener un mapa conceptual para cada uno de ellos, ¿verdad? Y entonces habría que comparar estos 8 mapas. Ahora voy a hacer una comparación, pero de los 8 estudiantes, no de... ¿Sí me explico? O sea, una comparación de estos 8 mapas conceptuales para ver cuáles son las coincidencias de ellos y las diferencias, y a qué pudiera deberse las diferencias encontradas ahí, porque pues todos asistieron a las 4 sesiones, por el mismo profesor, ¿sí me explico? O sea, esas son como cosas fijas, pero entonces ahí, ¿qué es lo que ocasiona que los estudiantes, o por qué razón los estudiantes tienen o adoptan diferentes significados, pues, ¿no? Poco, bueno, Bueno, ahora sí que, pues, ahora sí que te trabajo. Una, o sea, pienso que influyen, pues, muchas cosas. Trabajo mental interno, no sé. En este caso hubo un estudiante que ya había llevado la materia anteriormente, entonces, pues, me imagino que le impartió otro profesor, entonces, pues, la forma de impartir uno y luego otro. Y yo considero que más que nada como en cómo se establece o cómo se entienden las relaciones entre, pues no sé, entre los objetos. Porque, por ejemplo, en el caso del discurso del profesor, me hace mucha mención al concepto de profesor. Lo menciona mucho, mucho. Hubo como 1 o 2 estudiantes que lo mencionan también, que se asocian a las operaciones, pero hay otros que no. Entonces se queda como, es una operación, pero no ven que detrás también es una. Entonces ahora sí como que la comprensión de entender como ese tipo de relación. Sí, que tiene que ver con la cuestión de que los conceptos son unificadores y generalizadores, ¿no? Como nos menciona Dorier. En este caso particular, como yo conozco al grupo, espero no ser indiscreto. Es que hay algo bien interesante. O sea, tú sabes que en ese grupo hay un caso especial, ¿sí? Entonces, a mí como que me llama mucho la atención, porque además es muy interesante en esta cuestión de la inclusión, que se estudia dentro de la matemática educativa. Si vistes alguna, o sea, algo diferente, ¿sí me explico? O sea, como que pudiera ese chico especial pudiera haber construido otros significados, ¿sí? Diferentes a los de los chicos, es que no les quiero decir normales, porque el otro muchacho también es normal, pero normovisuales, exactamente. Entonces me llama mucho la atención y quería ver si tú como alcanzaste a identificar ahí como diferencias más concretas en ese sentido, ¿no? Por eso te hacía la pregunta como de qué creías tú que afectaba bueno, no afectaba, sino que les permitía a unos construir un significado y a otros otro. Yo creo que lo observé más en las clases, porque como mencioné, creo que el cuestionario de conocimiento tiene esa limitante. Este estudiante no respondió a varias preguntas porque me mencionó que como que no entendió a lo mejor la redacción en sí. Entonces, en algún momento se puso mi asesora como que lo entrevistaron para ver más bien qué pensaba. Yo lo que observé en las clases es que sí, ella lo que más necesitaba. Sí, entonces como que eso se me hizo muy padre porque lo asocio a que entiende internamente las relaciones que hay. Y pues no, o sea, como que no tiene que ver tal cual como que algo que esté, no se le hace mal. Entonces yo observé más eso en la clase tal cual, que meramente en el cuestionario. Sí, porque yo coincido contigo en ese sentido que dices de que a lo mejor
hubiera estado muy interesante hacer entrevistas y no solo aplicar el cuestionario. Muy bien. Bueno, pues de mi parte serían todas las preguntas. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, César. Le cedemos la palabra a la doctora Darly. Por favor. Bueno, gracias por invitar. Bueno, antes que nada, Jackie, pues muchas felicidades por el trabajo. Yo ¿no? O sea, que este trabajo en particular me parece interesante en el sentido de que es algo innovador dentro del estudio del álgebra lineal. O sea, dentro del estudio del álgebra lineal no hablamos, por ejemplo, de los significados, sino hablamos, por ejemplo, de el pensamiento matemático avanzado, de estrategias didácticas. Entonces, yo desde el momento en que vi el trabajo, me encantó, así que no puedo decir o sea, no puedo decir otras cosas, ¿no? Más que la emoción de verlo terminado, ¿no? Y entonces yo no tengo preguntas más que comentarios, ¿no? Y que van en torno justamente a esta mesa de discusión que me ha parecido interesante. Por ejemplo, una de las cuestiones que también yo tenía anotado es esta cuestión de los significados, ¿no? Que decía la doctora Ofelia, porque básicamente Dorier habla mucho de la unificación y la generalización, ¿no? Entonces como que yo digo, bueno, eso no es tan nuevo para mí, porque yo ya lo tengo dentro de la literatura, ¿no? Pero sí es nuevo ver cómo ellos están generalizando, o cómo están interpretando, o sea, cómo se interpreta a la luz del trabajo esa generalización y esa unificación. Entonces, eso me pareció como interesante. Igual yo decía bueno, pues cuál es la diferencia, ¿no? Entre lo que dice Dorier y lo que dice Jacqueline, ¿no? Y entonces lo que le contestas a la doctora Ofe me pareció bien, ¿no? Y la otra cuestión también tiene que ver justamente en esta idea de respecto al cómo ahora, o sea, cómo sería, que creo que fue una pregunta del doctor Hernández, ¿no? De que ahora cómo le hacemos para enseñar. Y tú dijiste, pues eso, pues todavía no lo sé, ¿no? Y creo que esa es una respuesta muy acertada, porque el trabajo abre un parteaguas para saber, por ejemplo, cómo implementar de alguna manera estrategias o situaciones didácticas que permitan de alguna manera plasmar estos significados, ¿no? Porque los significados que hablas, por ejemplo, que ahorita pusiste como lo que dice sistema lineal, objeto unificador, generalizador, pero yo veo más allá de estas nociones, de estos significados, ¿no? Sino veo, por ejemplo, cuestiones de corte epistemológico, de corte cognitivo, de corte didáctico, porque al final haces una comparación entre estos currículos, de una cuestión de corte institucional cuando hablamos. Entonces, hay una riqueza, o sea, justamente como decía Andrea, ¿no? Yo así como que esto es interesante y tiene que salir justamente a la luz, ¿no? Para los otros colegas que trabajan en álgebra lineal, porque justamente abre un parteaguas para saber. ¿Por qué? Porque a veces es muy complejo entender esta abstracción, por ejemplo, de cómo piensa el estudiante, ¿no? Dentro de la teoría, pues hacemos como este modelado, ¿no? Pero son las suposiciones, lo llevamos a la práctica, llevamos esto, pero no, o sea, como lo que decimos así, ¿cómo lo generaliza, no? ¿Cómo lo unifica, no? De alguna manera tratamos de hacerlo, ¿no? Y esto abre un camino justamente a entender cómo están viviendo esos significados. Desde una manera, por ejemplo, de corte fenomenológica, porque hablabas, por ejemplo, de esta idea intra y extra matemática. Entonces, esto solo es un pedacito, por ejemplo, de lo que vamos a encontrar en el subespacio vectorial, porque en la población justamente estamos hablando de los licenciados en matemáticas, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, te preguntaban cuáles otros significados hay, ¿no? Pues tampoco sabemos cuáles, ¿no? Porque cuando vayamos, por ejemplo, con los ingenieros, seguramente van a surgir, con los actuarios van a surgir otros significados, ¿no? Y la naturaleza, pues va a ser, o sea, va a ser diferente. Y eso es lo que va a ser rico justamente esta articulación, ¿no? Entonces, más que nada, a mí es esta reflexión que me deja, ¿no? Y como, por ejemplo, la formación de los estudiantes va a normar los significados que se generan, ¿no? Eso es lo que yo me quedo, ¿no? Que los significados de alguna manera están normados por justamente el contexto mismo de los estudiantes, ¿no? Seguramente no vamos a encontrar esos significados justamente en un ingeniero o en un actuario,
sí, a lo mejor no, no lo sabemos. Tal como lo hacemos, por ejemplo, dentro de las descomposiciones genéticas, ¿no? Que no es la misma para un matemático como para un actuario, ¿no? O sea, entonces, tiene mucho que ver esta cuestión, ¿no? Entonces, más que nada, ya aquí solo esto quería comentar y que básicamente, pues, esto va a permitir de alguna manera trabajos que permitan esta idea de transitar del operativo a lo estructural, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cuestiones allá que se manejan dentro de esos significados, ¿no? Entonces, yo más que preguntas son en comentarios y felicitarte, y creo que la única pregunta que te puedo hacer a la luz justamente de esto es, ¿qué te deja a ti, Jackie, este trabajo, ¿no? Porque creo que aquí como asesora, como coasesora nos deja así como que, ahí está muy interesante, ¿no? Pero a ti, ¿qué te deja? Bueno, ahora sí que me batallé en principio para no significar. Sí. Sí. Y a mí lo que me deja mucho es que el entrar a otra vez a clases de antropología, o sea, bueno, no sé, a lo mejor uno de repente piensa como, a lo mejor no lo sé todo, pero pero el entrar a esas clases todavía me abrió un poquito más la mente. Lo digo en relación, como por ejemplo lo que mencionaba el doctor Lalo con los estudiantes que yo tengo. O sea que desde ahí como que se puede como entrar no sé, implícitamente, a lo mejor no existe, pero implícitamente que trabajen. Entonces eso me quedó mucho y también me ayudó también a nombrar, porque como que al principio no sabía. Entonces me queda eso, que me sirvió otra vez entrar a clase, y que yo creo que siempre, si entro otra vez, pues voy a aprender algo más, a entender algo. Una riqueza más. Bueno, pues muchas gracias, Jackie, de mi parte, pues sería todo. Yo también, Jackie, me uno a las felicitaciones. Te lo comenté en su momento que me gustó mucho el resultado final del documento y de lo realizado. Creo que rebasaste las expectativas que se tenían, en particular con este trabajo. Creo que obtuviste resultados que son muy significativos para el campo, tomando en cuenta que es un campo en el área matemática poco trabajado en el sentido en el nivel superior y más en un contexto de la formación de matemáticos. Generalmente, y lo vimos en los congresos que son especializados en la matemática del nivel superior, como el INDRUM, la mayoría se enfoca en cálculo, por ejemplo, pero álgebra lineal son pocos. La mayoría de los trabajos se trabajan a través de la POEL, donde tenemos aquí a nuestras especialistas, ¿no? Pero formalmente, para mí creo que la aportación que haces al campo es muy relevante y por eso en este sentido sí me uno con lo que decía Andrea y con las asesoras, directoras de tesis que colaboraron también, que sí necesitamos pues publicar. Como siempre les agradezco porque siempre el tener miradas externas nos ayuda muchísimo. Agradezco mucho al doctor Eduardo, al doctor Hernán, porque con sus preguntas y retroalimentaciones nos ayudaron mucho a ver más allá de lo que nosotros queríamos ver. Y en este sentido, sí aclarar que todo esto está en un contexto de la formación de matemáticos y que en efecto el plantear, ampliarlo a otros contextos formativos va a enriquecer estos significados. Porque si bien ahorita, por ejemplo, en tu significado como sistema lineal aparece exclusivamente el contexto matemático, y en este movimiento hay que aclararlo. ¿Por qué? Porque cuando te dicen, bueno, ¿y qué pasa si, cómo se presentaría en el nivel secundaria, etcétera? Y tú dices, pues el que sí tendría o sí aparece es el significado como sistema lineal. Y entonces nosotros esperaríamos y diríamos, sí, pero también va a cambiar su significado.
Tengo el significado de referencia, pero sus componentes van a cambiar. Estas componentes del campo conceptual, digo, de la estructura conceptual, de los registros de representación, de los sentidos y formas de uso van a cambiar, porque generalmente en las secundarias se establecen a través de contextos extramatemáticos, por ejemplo, que no ocurre en una clase, o al menos no ocurrió en esta clase de matemáticas, pero como tú lo dijiste, ¿por qué? Porque está dirigido a la formación de matemáticos. Entonces, en este sentido, esta cuestión de cómo esta diversidad de significados, en efecto, va a estar normado por a quien se forma, pero también por los niveles educativos. Otra cuestión que me gustó mucho es esto de cómo aparecerían estos significados a nivel curricular, pensando en niveles, en niveles. Y tienes que comentar también que estos significados, de alguna manera, al asociarlos a los paradigmas del álgebra lineal, tienen una connotación cognitiva. Y esa connotación cognitiva, de alguna manera, los sitúa en diferentes niveles. Difícilmente, y bueno, esa podría ser una pregunta, esperaríamos que, o sería correcto, adecuado, trabajar este significado como objeto unificador o generalizador en la secundaria, por ejemplo, o son significados que solamente se pueden situar en el nivel superior o solamente se pueden situar en la formación de matemáticos. Entonces, empiezan a surgir preguntas que tienen que ver con el impacto de tus resultados en la enseñanza, que eran preguntas que te hacían tu sino, ¿no? Entonces, en este sentido, de verdad les agradecemos. Les digo, nos hacen reflexionar, nos hacen pensar esta cuestión que comentaba, por ejemplo, también Ofe, sobre por qué tienen diferentes significados, cómo hacer un comparativo. Y en este sentido podemos hablar de dos niveles, un nivel de significado general, ¿no? Que es estos significados de referencia es sí, pero aunque tú hiciste este colorama, cada uno de esos estudiantes, tú dijiste, unos representan de una manera, otros otro, unos dicen ciertos términos, otros otro, pero todos esos están asociados al significado de referencia, pero como tal todos tienen significados diferentes, aunque asociados al mismo significado de referencia. Entonces podríamos estar hablando de significados en un sentido general y en un sentido específico, que podría ser también asociado a estos elementos que habla la doctora Darly y que también lo trabajan otros enfoques teóricos como el ontosemiótico, el EOS, en donde habla de significados institucionales y significados, creo, personales. Entonces, bueno, creo que, y si tú recuerdas, esto es de lo más importante, no solamente el resultado, los resultados como tal no tienen impacto si no logras articularlos a lo que existe y a lo que podría trabajarse en un futuro. Es decir, tenemos que ubicar esos resultados en nuestra disciplina. Entonces, te felicito, Jackie. Sí, no lo puedo evitar. En tu discurso creo que falta un poquito, de repente te olvidabas de tu enfoque teórico, te olvidabas de tus resultados, y entonces era esta parte que te mencionaba Andrea, y yo creo que todos tú, es no te olvides de tus resultados son los que tienen que brillar en esta exposición, ¿vale? Pero en general, pues te felicito, hiciste un muy buen trabajo. Y bueno, procedemos entonces ahora a la deliberación. Les agradecemos al público y les pedimos unos minutos que nos esperen afuera, por favor. Ok, entonces, si te parece, Andrea, vamos a proceder, ¿vale? Con la toma de protesta. Bien, muy buenas tardes. Lo vamos a hacer, ¿sí? Aquí nos ponemos. Sí, ahí. Bien, vamos a el acta de examen de grado.
Sí, y entonces, bueno, en la ciudad de Zacatecas, a los 5 días de noviembre, perdón, listo. En la ciudad de Zacatecas, a los 5 días de noviembre del año 2025, reunidos en jurado de examen, Eduardo Carlos Diseño Solís, Andrea Caca Bajamonte, Hernán de Alba Casillas, Ofelia Montelongo Aguilar y Judith Alejandra Hernández Sánchez, bajo la presidencia de la última persona en citar, en cumplimiento con el acuerdo de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, se procedió a practicar examen de grado de maestría en matemática educativa con orientación en el nivel superior que, de conformidad con el Estatuto General vigente, presentó San Juana Jacqueline Pérez Hernández. Preguntando por todo el tiempo que previene el jurado respectivo tuvo a bien declarar aprobarla por unanimidad, lo que se hizo saber al sustentante, firmando las personas que forman parte del jurado. Una vez leída y aprobada el acta, se da lectura y se hace... Perdón. Bueno, procedemos a la toma de protesta. Dice, el esfuerzo para adquirir un grado académico habla bien de los hábitos, principios y valores de la persona que alcanza tal objetivo. También dice mucho de su familia y amigos, sin cuyo apoyo y solidaridad tal empresa sería aún más difícil. El grado de maestría certifica que el maestro en matemática educativa ha adquirido diversas habilidades, destrezas y capacidades para realizar labores profesionales en un campo especializado del conocimiento científico. Avala también que su accionar está regido por un estricto código de ética. La obtención del grado de maestría trae consigo una serie de responsabilidades que en este acto solemne quede establecido entre el maestro y la sociedad. Para dejar evidencia de lo antes mencionado, es necesario que el sustentante en este evento público haga patente su compromiso mediante la toma de la siguiente protesta, para lo cual le pido que con la frente en alto y mirando hacia el jurado extienda usted su mano derecha y acepte el siguiente compromiso. San Juana Jacqueline Pérez Hernández, teniendo como testigos a los miembros del público y los del jurado, le pregunto, ¿protesta usted brindar sus servicios profesionales como maestro en matemática educativa, poniendo en ello su capacidad, disposición y esfuerzo en beneficio de quienes requieran sus servicios, actuando con respeto, honestidad, siempre apegada a la verdad y sustentando en la evidencia científica, procurando que sus acciones alcancen el bien común? Sí, protesto. Si así lo hace, que la sociedad se lo reconozca, y si no, que se lo demande. Una vez leída y aprobada el acta, se da lectura por el presidente del jurado y se le hace saber al sustentante el resultado obtenido y la toma de protesta de ley para el bien y leal desempeño de la profesión. El secretario acordó la entrega del documento respectivo, dándose por terminado el acto de examen profesional, firmado para constancia de las personas que intervinieron para los efectos legales a los que haya lugar, se asienta la presente. Muchas felicidades de aquí. Muchas gracias, doctora. Sí.
como dicen, bueno, aquí cualquier cosa me puedes escribir con mucho gusto de atenderte.